Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo anda esa gente? ¿Cómo andan los jubilados y pensionados? En esta ocasión tenemos una entrevista muy especial, un podcast referido a herencia y donación en vida en Argentina. Y para eso nos acompaña nuevamente la doctora Estela Mamone. Ella es abogada, especialista en derecho previsional y trabajando para jubilados y pensionados hace más de 20 años en el estudio Mamone. ¿Cómo estás, Estela? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá estoy resolviendo todas sus dudas que nos envían constantemente a nuestro canal de YouTube, doctora Estela Mamone. Perfecto, y sabemos que tenemos un público que es de la tercera edad. Nuestro público está preocupado por muchos temas diferentes y en este caso nos consultan por la unión familiar, por esto que sucede, ¿sí?, cuando hay que realizar una herencia para aquellas personas que quieren dejar todo acomodado para evitar conflictos familiares. Entonces, nos preguntan cómo hay que hacerlo y bueno, mejor te dejo la palabra a vos, Estela. Contanos cómo son las donaciones en vida y herencia. Bueno, sí, así es. El momento de repartir herencia es quizás uno de los procesos más delicados y complejos que tiene que enfrentar una familia. Y en la mayoría de los casos, esto genera grandes conflictos y discusiones. Tradicionalmente, las personas postergaban al momento de su fallecimiento la distribución de los bienes y respetaban lo que estaba dispuesto por la ley en lo que es el régimen sucesorio, es decir, lo que dice el tema de la ley de herencias. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, son cada vez más las personas que optan por realizar una donación en vida o dejar un testamento por escrito. De esta manera se evita cualquier tipo de disputa familiar a futuro. Y antes que nada, me gustaría que nos aclares cuál sería la diferencia entre una donación en vida y una herencia. Aunque las donaciones en vida y las herencias tienen en común su principal objetivo, que consiste en traspasar los bienes, también cuentan con importantes diferencias. Así que hay que elegir bien entre una u otra opción. La diferencia más notable es que en la herencia se lleva a cabo la transmisión patrimonial cuando la persona fallece, mientras que en la donación se hace en vida. Para traspasar los bienes a través de la herencia es necesario realizar un testamento. En caso contrario, todo el patrimonio lo recibirán los herederos forzosos, que quienes son el cónyuge y los hijos, es decir, los descendientes, o los ascendientes, es decir, los padres. Bueno, es muy interesante esto que planteás. Me gustaría que aclares cómo sería la donación en vida. ¿Eso qué sería? Bueno, la donación, primero de todo, les explico que es un contrato que se realiza entre dos o más personas y que requiere una oferta y una aceptación. En este caso, el destinatario de la donación, es decir, el donatario, recibe el bien en el acto. El contrato lo tiene que elaborar un escribano público mediante un instrumento llamado escritura. En esta escritura también puede estipularse que el donante conserve el usufructo del inmueble y el futuro heredero la nuda propiedad. Es decir, que si bien la propiedad es del donatario, o sea, el que lo recibe, el donante conserva los derechos de uso y goce hasta el día de su muerte. Incluso lo puede alquilar y obtener la renta. Esta es una de las ventajas más destacadas de la donación en vida, ya que permite poner la propiedad a nombre, por ejemplo, de los hijos y en el futuro evitar una sucesión con los gastos que esto implica. Mientras tanto, el donante, es decir, el titular de la propiedad, se queda con el usufructo vitalicio y este derecho solo se extingue con su muerte. ¿Y cuánto cuesta en este caso hacer una donación en vida? Mira, te cuento, en la ciudad de Buenos Aires las donaciones en vida de inmuebles no tienen carga impositiva, mientras que en la provincia sí.
se paga un impuesto a la transmisión gratuita de bienes que arranca desde el 2,5 de la propiedad y puede ser mayor según el grado de parentesco. En tanto, el honorario de un escribano por donación es de aproximadamente un 2% sobre el valor de la propiedad. Y bueno, ya que nos explicaste lo que es la donación en vida, sé que muchas personas también recurren a dejar su herencia, pero en este caso escribiendo un testamento. ¿Qué sería en sí un testamento para la ley argentina? Los bienes de una persona fallecida se transmiten a los herederos, quienes están expresamente determinados por la ley. Sin embargo, uno puede disponer de sus bienes para después de la muerte y beneficiar en particular a alguna de las personas que hereda o terceras personas. Esta posibilidad dependerá si existe o no lo que llamamos herederos forzosos. ¿Se acuerdan lo que les dije quiénes eran los herederos forzosos? Eran aquellas personas que no podían ser excluidos de la herencia, como ser el cónyuge, los hijos y los padres. El testamento es un documento, también tienen que tener en cuenta, por el cual el testador deja a otras personas todo parte de su patrimonio para después de su muerte. Pero, esto es importante que tienen que tener en cuenta, que cuando existen estos herederos forzosos, es decir, cónyuge, hijos o padres, la parte de los bienes que se puede disponer libremente es reducida y es 1/3 de todo el patrimonio. No obstante, si una persona no tiene herederos forzosos, es decir, no está casado, no tiene hijos y no viven los padres, la herencia se transmite a los parientes colaterales, hermanos, tíos, sobrinos, primos. Pero esos parientes sí pueden ser desplazados totalmente por la voluntad del testador mediante el otorgamiento de testamentos y sin limitación alguna. Está claro, entonces lo que me gustaría saber es si en este caso usted, doctora, recomienda a las personas dejar o no un testamento. Mira, el testamento se lo recomienda hacer a aquellas personas que no tienen herederos forzosos. Al hacer este documento se decidirá a quién dejarle los bienes a una o más personas, en la proporción que el testador elija. Ejemplo, una persona no tiene hijos, no está casado, no viven los padres y quiere dejarle todo a una sobrina, por ejemplo, puede hacerlo a través de un testamento. ¿Y también se lo puede dejar a alguna institución o persona jurídica también? Por supuesto, es persona física o persona jurídica. Ah, muy bien. Y en este caso, ¿cómo se haría un testamento? Bueno, existen dos tipos de testamento. Uno que es realizado por escritura pública y otro que es hológrafo, es decir, escrito por la mano del testador. La primera opción se hace ante un escribano público, quien lo redacta en base a la voluntad expresada por el testador. El escribano le da una copia a la persona que realizó el testamento. El original queda resguardado en la escribanía por 5 años. Y pasado ese tiempo, se traslada al archivo de protocolos del Colegio de Escribanos. De esta manera se evita que se pierda. Se inscribe además en el registro de actos de última voluntad del Colegio de Escribanos. Esto permite que cuando se abra la sucesión, el juez pueda consultar los registros y anoticiar de su existencia a los herederos. Esta opción suele ser un poco onerosa, ya que entre honorarios y gastos se puede gastar entre $1.000 a $3.000 en promedio. Pero saben que existe otra alternativa para quienes no puedan o no quieran firmar ante un escribano, que esta es gratuita. Y se trata de realizar un testamento hológrafo o también llamado un manuscrito. En este caso, el riesgo es que el documento se pierda y o que nadie se entere de la existencia del mismo. Pero tienen que saber que técnicamente la validez de ambos es completamente igual. Bien, entonces, dejando un testamento, digamos, ¿se evita de hacer la sucesión o no?
No, aunque haya testamento, cuando muere el testador, igual es imprescindible realizar la sucesión testamentaria. Por lo cual, si existe la posibilidad de donación en vida a herederos forzosos, es siempre más recomendable, ya que se evitaría la sucesión y por ende todos los gastos que ésta representa. Bueno, este tema la verdad es muy interesante, ya lo volveremos a tocar más adelante. Por supuesto, por supuesto. Queremos agradecer nuevamente a la doctora Estela Mamone, abogada previsionalista, por su testimonio, hoy hablando entonces sobre la sucesión y la donación en vida. Así que, Estela, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por toda su atención. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, Doctor Estela Mamone. Ustedes saben que yo les contesto a todos. También pueden sugerirme qué temas les gustaría que trate en futuras entrevistas o videos. Muchísimas gracias a vos y muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Saludos.